muy pocas palabras, ¿cómo es el proceso de evaluar una empresa? Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Primero creo que hay que definir qué decimos con valor. Valor decimos que es el valor intrínseco de una empresa, que es a diferencia de precio o valor de mercado. El valor intrínseco hay que calcularlo y es una de las herramientas que un inversionista tiene para ver si el precio es barato o caro. Como dice Warren Buffett, precio es lo que uno paga y valor es lo que uno obtiene. El valor de una empresa lo viene a determinar dos componentes: su generación de flujos a futuro y dos, la tasa de descuento que se aplica a esos flujos. La tasa de descuento es para compensar el valor de dinero en el tiempo y el riesgo asociado con esos flujos. A flujos más riesgosos se le debe aplicar una tasa de descuento más alta para compensar ese riesgo. Como pueden ver, el proceso de determinar el valor de una empresa va a ser subjetivo. Requiere un análisis previo y hacer supuestos. También aclaramos que puede que nunca converja con el precio. Se requiere tener fe que a largo plazo los mercados serán eficientes y eventualmente asignen un precio cercano al valor que calculamos. Buenísimo. ¿Cómo influye pues todo lo que hemos visto eh, al momento de evaluar una empresa? ¿Dónde y cómo afecta su valor? Sí, gracias. Aquí les enseño una fórmula. Esta es la fórmula que expresa el valor de una empresa. Tiene dos partes fáciles de verlo, ¿verdad? La primera en el numerador son los flujos futuros. Cuando incrementan, esto obviamente va a subir el valor de la empresa. Y la otra parte es la tasa de descuento, que cuando este incrementa, el efecto es el opuesto, va a bajar el valor de la empresa. O sea, la tasa de descuento va a incrementar cuando hay más riesgo y eso va a bajar el valor de la empresa. Ahora veremos qué mueve estos componentes del numerador, de la parte de arriba de nuestra fórmula, o sea, los flujos futuros. Las palancas de valor o value drivers para los flujos futuros son tres. Una es el crecimiento de ventas, que tiene dos subcomponentes. Uno es el monto base o de dónde partimos. Imagínense que estos son los flujos del 2020, las ventas del 2020, y el otro es a qué ritmo van a crecer a futuro. El otro componente son los márgenes operativos o qué tan rentables estamos siendo sobre lo que vendemos. Y tercero es la inversión o reinversión. Si una empresa no invierte o no reinvierte, es difícil que pensemos que sus ventas van a crecer a futuro o que sus márgenes van a mejorar, ¿verdad? Porque la inversión es para los dos aspectos, ¿verdad? Yo puedo invertir en nuevos locales, nuevas tiendas que van a incrementar mis ventas, o puedo invertir en eficiencia para incrementar mis márgenes. Con esto en mente, pasemos a ver un poco de data económica de Estados Unidos para tener una primera idea de qué puede estar pasando con los flujos de las empresas. Aquí vemos gráficas de empleo, en realidad de desempleo de los Estados Unidos. La gráfica a la izquierda nos muestra cuántas personas están recibiendo beneficios de desempleo, unemployment benefits que se dice en inglés, y del lado derecho vemos cuánto se gasta el gobierno en esos beneficios. Aquí hay que hacer hincapié de que hay otro dato que se llama unemployment claims, que es la gente aplicando a recibir estos beneficios, y ese dato ya va por arriba de 30 millones en las últimas 6 semanas. También el viernes sale un nuevo dato importante, que es la tasa de desempleo de Estados Unidos, que se estima, o no ha salido, se estima que va a ser 16%, y solo para que tengan una idea, era 4.4% en marzo. Después, aquí podemos ver, o sea, el takeaway de estas gráficas es que claramente ha incrementado el desempleo. Entonces, y ha incrementado mucho más rápido que en el 2008 y 2009. Pero esto al mismo tiempo está siendo subsanado con programas gubernamentales, justamente con el efecto de minimizar el impacto de que tanta gente se está quedando sin empleo. Pero a nuestra opinión, ¿verdad? Aunque yo reciba un beneficio del Estado por estar desempleado, eso no va a quitar el miedo, como hablaba Jorge anteriormente, no me va a quitar la incertidumbre de que las cosas están cambiando, ¿verdad? Que mi situación está mucho más precaria que antes. Y este sentimiento lo podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí vemos el índice de confianza del consumidor, o CCI por sus siglas en inglés,
el que mide qué tan optimistas o pesimistas están los consumidores de sus expectativas de su situación económica. Está basado en una premisa de que si yo estoy optimista, voy a gastar más y eso va a incentivar la economía. O si estoy pesimista, voy a ahorrar, ¿verdad? Y si todo el mundo está ahorrando, ¿qué va a hacer? Vamos a acabar en una recesión. Es el resultado lógico. Sin entrar a mucho más detalle, aquí en esta publicación, que es del 28 de abril, vemos que los consumidores están especialmente pesimistas de las condiciones actuales. Aquí vemos la caída, ¿verdad? Bastante pesimistas. Pero en sus expectativas del futuro, que es la línea amarilla, se quedó casi igual y mejoró gradual, mínimamente, un poquito, ¿verdad? O sea, ¿qué nos dice eso? Que la gente obviamente está muy ansiosa de su situación actual, pero creen que la recuperación va a iniciar pronto. Ahora pasemos a ver los últimos datos del PIB o Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que estos fueron publicados el 29 de abril. En la gráfica a la izquierda vemos que en el primer trimestre del 2020 el PIB cayó un 4.8 versus un 3.5, que eran lo que esperaban los analistas, pero eso en realidad no es noticia. O sea, la noticia es que en el dato aquí del PIB del primer trimestre solo vemos los efectos del COVID parcialmente, porque el COVID habrá empezado a mediados de febrero, inicios de marzo. El mayor impacto lo vamos a ver en el siguiente trimestre. Y ahí los analistas varía un montón, pero se ve una caída de hasta el 30%. Y en la gráfica de la derecha vemos los componentes que contribuyen al PIB y vemos que lo que más contribuyó a la baja fue una baja en el gasto del consumidor, consumer spending. Entrando a más detalle a ese dato, el gasto del consumidor, vemos que bajó 7.5 de febrero a marzo. Consideramos que la baja en el consumo es el resultado normal de la pérdida de confianza de los consumidores por el alza en desempleo. Esto es importante a nuestro ejemplo, lo que hablamos de valoración de las empresas, porque claramente las ventas se van a ver disminuidas porque la gente está comprando menos, no solo por la situación que están atrapados en su casa, sino que sus expectativas de futuro no son tan buenas y van a tender a ahorrar. Y esto va a bajar el flujo futuro de los ingresos de las empresas y por ende bajar el valor. Pero esto no es toda la historia. ¿Se acuerdan del otro componente que era la inversión? Vemos que muchas compañías han dejado de invertir, obviamente para preservar su caja, ¿verdad? Dejan de invertir. Ciertos proyectos no son tan esenciales, los dejan de hacer. Y aquí podemos ver que la inversión en las empresas, de las empresas bajó un 8.6% versus el trimestre anterior, que es una baja no vista desde la última recesión. No a los niveles de la última recesión por el momento, pero no había pasado de aquí a la última recesión. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? ¿Verdad? Son conclusiones básicas, iniciales de lo que está pasando. Si uno tuviera una bola de cristal, esto sería fácil, pero vemos tres cosas. Uno, que hay un incremento en desempleo. Eso nos lleva a una baja en la confianza del consumidor, que a su vez nos lleva a una disminución en el consumo. Y tres, una reducción significativa en la inversión de las empresas. Todas esas tres son factores de impacto negativo en el valor de las empresas o bearish. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ahora que ya vimos cómo se van a afectar o cómo se van a ver afectados los flujos de las empresas, ¿qué podemos esperar entonces de la tasa de descuento? Y aquí voy a dejar a Héctor para que nos pueda platicar un poco de los componentes de la tasa de descuento y los efectos del COVID. Gracias, Ricardo. Vamos a ver, antes de entrar al tema de los efectos de la tasa de descuento, quiero hablar un poquito de qué compone la tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento está primordialmente armada por tres componentes principales. Tenemos la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo y el costo de deuda. La tasa libre de riesgo va a ser la tasa de retorno que tiene un inversionista sin tomar ningún riesgo, ¿verdad? Aquí normalmente se asocian bonos de gobierno, especialmente bonos de gobierno de Estados Unidos, son como parámetro y de muy corto plazo, ¿verdad? Aquí van a poder invertir en plazos que tienen bajo retorno, pero básicamente cero riesgo, como dice el nombre. Luego tenemos el siguiente componente, que es la prima de riesgo, y esta es la prima o el extra que va a requerir un inversionista a la hora de pasarse de la tasa libre de riesgo a acciones, ¿verdad? Si yo voy a tomar más riesgo, obviamente voy a requerir mayor retorno, y eso se mide con la prima de riesgo o LRP por sus siglas en inglés. Aquí hay que tomar y hacer un hincapié en que cuando hablamos del ERP en Guatemala o en países latinoamericanos,
debemos hacer ciertos ajustes. Pues todos estos números normalmente nos basamos en data de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta el riesgo país, ¿verdad? Pues hay que tropicalizarlo y traerlo a Guatemala. Y al mismo tiempo tenemos que tomar el riesgo moneda, ¿verdad? Pues todos estos números normalmente están calculados o basados en dólares y a la hora de negociar en quetzales, pues debemos hacer el ajuste de riesgo moneda. Y el siguiente componente, tenemos el costo de deuda o la tasa de interés que están pagando las empresas por prestar dinero, ¿sí? Entonces esos van a ser los tres componentes que van a conformar la tasa de descuento. Entonces hablemos un poquito, veamos un poquito más a detalle qué es lo que está pasando con la tasa de descuento. Aquí tenemos en esta gráfica de la Fed de San Luis, la Federal Funds Rate. Esta es una tasa de muy corto plazo que fija la Reserva Federal de Estados Unidos. Y como pueden ver, aquí al final podemos ver una baja significativa en la tasa y esto es con el afán de incentivar la economía, ¿verdad? La idea es reducir las tasas para que la economía, para hacer más barato el financiamiento y que la economía se incentive, ¿verdad? O sea, hacer más barato financiar los negocios. ¿Y cómo vemos ese efecto? A la hora que vemos un bono de tesoro de gobierno de Estados Unidos, podemos ver cómo ha bajado del 1.5% al 0.5% de mitades de marzo a finales de marzo, perdón, finales de abril, principios de mayo, ¿verdad? Aquí estamos teniendo una baja significativa del 1% en las tasas y es el efecto que han tenido por los movimientos de tasa por parte del gobierno. Luego veamos el siguiente componente, que era la prima de riesgo o LRP. Aquí tenemos una gráfica que se elaboró basada de datos del ERP que calcula Ashwath Damodaran, que es un profesor de la Universidad de Nueva York y es uno probablemente de los evaluadores más reconocidos en el mundo. Aquí podemos ver cómo el ERP obviamente va subiendo hasta mediados de marzo, más o menos, donde tiene un pico. Y después de ese pico, como bien explicaba Jorge, de todo este miedo, vemos cómo esa tasa que exigen los inversionistas al pasarse acciones empieza a disminuir. Obviamente vemos que nunca regresa a niveles pre-COVID, pero sí disminuye de ese pico, ¿verdad? O sea, la bolsa o el mercado va incorporando estos riesgos, pierden un poquito el miedo y esas tasas empiezan a bajar otra vez, ¿sí? Y estas tasas, si pudiéramos hacer probablemente algo más al día, pues obviamente podríamos ver que probablemente va convergiendo más, como bien explicó Jorge, a tasas pre-COVID, ¿verdad? Entonces el efecto que vemos en el ERP. Y luego vamos a ver ahorita el componente o el tercer componente que es el costo de la deuda de las corporaciones o de las empresas. Igual, ¿verdad? Podemos ver cómo el spread o la diferencia que pagaban o requerían los deudores de empresas por pasarse de bonos libres de riesgo a crédito corporativo, pues obviamente se disparó al principio del COVID, pues por toda esta incertidumbre y todo este miedo. Pero estamos viendo cómo esas tasas otra vez vienen, están reduciendo drásticamente para llegar a niveles, obviamente, no estamos viendo otra vez como en toda la data, no estamos viendo niveles pre-COVID, pero estamos viendo una bajada a una normalización y quitar ese pánico que habíamos estado viendo, que bien habló Jorge anteriormente. Entonces, ¿qué podemos ver, verdad? Según la data que hemos visto, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las empresas realmente están sufriendo por esta coma inducida que están teniendo, que fue impuesta por las cuarentenas, ¿verdad? Y eso ha pegado fuertemente en los flujos de las empresas y las ha disminuido drásticamente. Y al mismo tiempo, no solo las ha disminuido drásticamente ahora, sino que tenemos que tomar en consideración que probablemente los flujos futuros también se van a ver perjudicados. Pues cuando regresemos a operaciones no podemos esperar, por ejemplo, que las líneas aéreas, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, regresen al 100% de capacidad, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo en Texas que ya reabrieron el viernes pasado, están empezando a reabrir su economía, que permitieron abrir los comercios en las ciudades, pero únicamente al 25% de ocupación, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto va a ser un impacto fuertísimo en los flujos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, pues que los determinantes del valor no cambian, ¿verdad? O sea, tengamos crisis o no crisis, las palancas y los efectos o las cosas que mueven el valor de una empresa siguen siendo las mismas. Entonces, eso sigue siendo lo mismo, tengamos crisis o no. Luego tenemos el siguiente efecto, que sería el efecto principal donde vemos nosotros que son los flujos futuros, ¿verdad? Como bien explicó Rodrigo, donde nosotros vemos el mayor miedo o el mayor impacto en el valor de las empresas es su generación de flujos futuros, ¿verdad?
Y esto nos va a llevar a la clave si esta recuperación va a ser en forma de V, U o en forma de L. Y luego tenemos el aspecto que les estuve explicando yo de la tasa de descuento, donde realmente tenemos un impacto de incremento en el ERP y en el costo de la deuda, pero vemos también que los efectos que ha tomado el gobierno para reducir las tasas han tenido un efecto. Entonces esto hace que el efecto total en la tasa de descuento sea más o menos neto. Entonces no vemos realmente que el valor de las empresas esté cambiando por su tasa de descuento, sino que lo vemos mucho más en sus flujos futuros. Y a eso los llevamos a las últimas gráficas que les quería presentar. Aquí tenemos una gráfica de JP Morgan y otra de Wells Fargo, donde vemos la recuperación, que Jorge también nos habló un poquito de la recuperación, y vemos que los tres escenarios, ¿verdad? Donde tenemos una baja, la recuperación o la opción en V, donde vemos una baja del PIB y una recuperación rápida. Luego tenemos una baja un poco más profunda y una recuperación, pues obviamente igual de rápida que la de la V, pero tenemos que salir de un hoyo más profundo, ¿verdad? Esta sería la opción de U. Y luego tenemos la opción de L, donde tenemos una bajada drástica del PIB y una recuperación mucho, mucho más lenta. Y ahora esta obviamente es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la forma de la recuperación? Y si tuviéramos una bola de cristal sería relativamente fácil contestar esto, pero no la tenemos. Y hay mucha incertidumbre. Y entonces, para eso pusimos la gráfica del lado derecho, ¿verdad? La gráfica del lado derecho lo que nos demuestra es que esta incertidumbre no solo nos pasa a nosotros, sino que le está pasando a las mismas empresas. Y aquí podemos ver la tendencia de la cantidad de empresas que han retirado o no han publicado sus proyecciones financieras, ¿verdad? Las empresas públicas tienen que proyectar sus ingresos a futuro y hemos visto que las han retirado porque no pueden proyectarlos o hay mucha incertidumbre y vemos cómo ese número ha aumentado. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias pues, por tus conclusiones.